Tenemos en línea a Gabriela Esteves, diputada de Unión por la Patria y además secretaria de Prevención y Asistencia a las Adicciones del Partido Justicialista Nacional. Muy buenos días, Gabriela, María Quintero, Gustavo Cirelli y Daniel Rosso, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Bien, aquí transitando feriado largo con toda la conmoción por el discurso presidencial y también por todo lo que está sucediendo en el país, ¿no? Bueno, ustedes recién estaban conversando al respecto de los despidos en el Ministerio de Desarrollo Social. Me parece que es gravísimo y que eso también marca de alguna manera cuál es la mirada que tiene el presidente al respecto de las políticas que se deben desarrollar para los sectores más vulnerables de la sociedad. A vos te tocó una tarea en el Partido Justicialista que está muy relacionado también con los sectores vulnerados en la sociedad. ¿Cuál es la proyección o cuál es la mirada que va a tener esa secretaría? Bueno, en principio, hacer un relevamiento de la situación. Creo que una de las mayores problemáticas que estamos teniendo en nuestros barrios y que está afectando de manera directa a nuestros jóvenes tiene que ver con el consumo problemático. Sí. Así es donde nosotros tenemos que focalizar en términos de qué políticas públicas debería ofrecer un proyecto político desde el peronismo para poder afrontar esta problemática que se profundiza y que termina siendo devastadora para todos nuestros jóvenes, que además terminan en el centro de la problemática general, porque esta problemática vinculada al consumo trae aparejadas muchos otros problemas que en la sociedad impactan de manera muy fuerte y que son otras discusiones sin mirar la centralidad de por qué esto se está sucediendo. Nosotros tenemos una mirada al respecto de por qué los jóvenes terminan en situaciones de consumo que tienen mucho que ver con un Estado que no acompaña, que no se hace cargo, que no genera políticas públicas, sin ir más lejos, les hablaban ustedes recién, de los 2.600 despidos en el Ministerio de Desarrollo Social, tiene un impacto directo sobre las políticas vinculadas a acompañar y asistir a personas en situación de consumo. Bueno, sobre todo esto, a nosotros nos tocará la tarea, primero hacer un relevamiento bien profundo de la situación, y luego de empezar a pensar políticas públicas para hacer un abordaje integral al respecto. Ahí esta descripción que vos haces, que es acertada, que es la que desde la comunicación y el periodismo también venimos evaluando, se contradice mucho con la versión de país que describió Javier Milei el sábado en la apertura de sesiones. Te quiero preguntar ahí cómo viste ese discurso y, por otro lado, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales la oposición kirchnerista, no se sentó el sábado en el Congreso de la Nación? Y no solo la kirchnerista, fue una decisión mayoritaria de prácticamente todos los bloques que verdaderamente son opositores. A ver, creo que es un discurso absolutamente disociado de la realidad de los argentinos y argentinas. No habló no dedicó una sola palabra a las problemáticas que nos aquejan, simplemente intentó dibujar un mapa económico que en la realidad no existe, porque la manera en la que se contiene el tipo de cambio, la manera en la que se contiene la inflación y los costos que eso tiene de cara a la sociedad son tremendos, y de eso no se dijo una sola palabra. Sí se vanaglorió de los despidos en el Estado, pero no habló de las implicancias que esos despidos tienen, recién lo conversamos, son muchísimo más profundas. No habló del costo social que están pagando nuestros jubilados, las universidades públicas, la salud pública, nuestros docentes, al respecto de los ajustes que se están llevando a cabo para poder exponer los números que mentirosamente expone, y tampoco los profundos ajustes que se están desarrollando en el marco de las provincias. Digo, las no transferencias de las provincias significan no obra pública, significan no fondo del incentivo docente, en el caso de la provincia de Córdoba significan no pagar el déficit de la caja de jubilaciones, y eso tiene un impacto directo sobre los jubilados provinciales. Los ajustes de los que habla significan no medicamentos para nuestros jubilados, que se tiene un impacto directo en toda la población a nivel nacional. Bueno, todas esas cosas no se dice una sola palabra. A mí me pareció que fue un discurso absolutamente disociado de la realidad de los argentinos,
queriendo mostrar una realidad en términos económicos que no existe. No habló una sola palabra de la cantidad de dólares que queman para tratar de sostener el tipo de cambio. Sí. El año pasado fueron más de 22.000 y solamente en el mes de enero más de 1.000 millones. Eso también significa una pérdida constante en términos de las reservas. De eso no se dijo una sola palabra. Habló del acuerdo con el fondo, pero ese acuerdo, si va a ser simplemente para tratar de sostener el tipo de cambio, los argentinos no les resuelve absolutamente nada. Y además también siempre sabemos cómo termina eso. Digo, no escuché nada que nos haga pensar que el futuro de los argentinos es mejor que ese presente tremendo que estamos viviendo. Y sí, mucha violencia como siempre, y sí, mucha provocación como siempre. Al respecto de por qué nos subimos, creímos que era necesario hacer una demostración política contundente al respecto de nuestro descontento con el manejo que viene teniendo el Poder Ejecutivo, al respecto del desconocimiento del Parlamento, al respecto de la falta de respuestas y también al respecto de las decisiones que toma en cuanto a las leyes que nosotros promulgamos y que sí entendemos que dan respuestas concretas a las problemáticas del pueblo argentino. Recordemos que las dos leyes que sacamos por acuerdo general de los diferentes bloques, por supuesto sin el apoyo de la Libertad Avanza ni del PRO, que tienen que ver con el financiamiento educativo, que tienen que ver con la movilidad jubilatoria, las dos leyes las vetó y dijo públicamente que cualquier ley con la cual no estuviese de acuerdo le iba a vetar, con lo cual, de alguna manera, lo que está haciendo es decir que no va a respetar el funcionamiento independiente del Poder Legislativo. Por otro lado, de la misma manera, decidió nombrar 2 jueces por decreto en el periodo ventana entre las sesiones extraordinarias y el inicio de las sesiones ordinarias, demostrando también cómo desconoce las competencias del Congreso, del Senado particularmente en este caso. Y también teniendo en cuenta el escándalo a nivel mundial de la estafa que desarrolló él utilizando su figura como presidente para influenciar la inversión de un montón de gente que quedó colgada en todo el mundo al respecto de las criptomonedas, mintiéndole además las pymes y demás. Creo que era necesario hacer una demostración de descontento, hacer una demostración de que el poder legislativo es independiente, que tiene una agenda, que quiere avanzar sobre esa agenda, que esa agenda tiene que ver con resolver los problemas de la gente y que necesitamos que el presidente respete esa independencia de poderes. Sí, Gabriela, buenos días. Gustavo Cirelli te saluda. Puntualmente, bueno, digo, con respecto a la situación de violencia puntual que hubo con Mane, más allá de todas las declaraciones posteriores, Mane que no pierde oportunidad de mezclar al kirchnerismo en sus declaraciones y demás. Desde el bloque, ¿se va a tomar alguna actitud de investigación, de denuncia concreta, digamos? Porque acá lo que se violentó es el Parlamento en la figura de este diputado radical. Sí, por supuesto. De hecho, uno de los primeros presidentes del bloque que bajó a acompañar rápidamente a Mane fue Germán. Nosotros desde el primer momento expresamos nuestra solidaridad. Por supuesto que llevaremos adelante con las herramientas que tenemos por parte del Parlamento las investigaciones, las averiguaciones que sean necesarias. Esto está de más decirlo porque automáticamente nosotros reaccionamos acompañando a este diputado, pero creo que es más de lo mismo. Digo, ellos vienen desde hace un tiempo tratando de tapar los diferentes escándalos que tiene el gobierno con otro escándalo nuevo, y tiene que ver con esa dinámica también que lleva adelante Santiago Caputo, que permanentemente genera caos. Yo creo que en esto nosotros también tenemos que saber entender de qué se trata y saber dar respuestas institucionales que puedan ponerse por encima de ese caos, intentando ordenar esa situación que todo el tiempo intentan desordenar para que nadie entienda en el fondo qué es lo que verdaderamente está pasando. Y por último, de mi parte, si bien mencionaste que uno de los anuncios, o los pocos, sería un anuncio a medias que hizo que si hay un acuerdo con el fondo lo va a mandar, digo, va a buscar el respaldo en el Parlamento. ¿Ustedes ya tienen definida una postura con respecto a esto? Todavía no, porque ese anuncio se realizó el día sábado y nosotros no volvimos a reunirnos como bloque. Seguramente esta semana, cuando tengamos nuestra primera reunión de bloque para hacer una evaluación al respecto de lo que dijo el presidente el día sábado en el inicio de sesiones, bueno, discutiremos. Todavía no tenemos el proyecto tampoco, entonces es muy difícil
hablar sobre algo que desconocemos, simplemente conocemos ese pequeño párrafo que dijo de manera de anuncio, pero no, la verdad es que vienen hablando sobre eso hace mucho tiempo, pero no sucede. Claro. También, ¿no? Entonces es difícil discutir eso en el aire. Cuando lo tengamos, cuando exista ese proyecto, bueno, ahí seguramente podremos elaborar una posición. Bueno, Gabriela, te agradecemos mucho por el tiempo, por haber madrugado este feriado para hablar con nosotros. Bueno, seguramente nos vamos a estar comunicando nuevamente con vos para ver cómo siguen todos estos temas. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, siempre muy agradecida por tener el espacio para poder expresar nuestra mirada. Estábamos hablando con Gabriela Esteves, diputada por Unión por la Patria y secretaria de Prevención y Asistencia a las Adicciones del Partido Justicialista Nacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp